Gracias. Eh, más allá de como que sepan cómo hacer problemas con Supremo, pero más allá de eso, antes de ponernos a hacer un problema de ese estilo, ¿se entiende la utilidad, digamos, del axioma del Supremo? Digamos, como es algo que vieron en clase y dijeron, ah, ya, ok, como eso, como tiene un propósito, digamos, es algo más que una afirmación que parece trivial. ¿Cuál es su gracia? ¿Qué es lo que hace? Sí, ¿no? Como que... Ya entiendo. O sea, tiene... Sí, como algo con los racionales, algo con... Esa es una buena... Esa es una buena analogía, digamos, llenar hoyitos, algo con la densidad. Sí, eso, o sea, eso es como a grandes rasgos su propósito, pero eh, la idea, así como voy a hacer la cadena, que me gustaría que tuvieran en cuenta de aquí a, yo me imagino que la idea es final del semestre. Eh, Supremo, o sea, bueno, la mayoría de los cursos de cálculo son de este estilo. Hacemos una construcción de los números reales, olvídense de las cónicas y todo eso, esas cosas existen más para fines pedagógicos que para fines matemáticos. Hacemos una construcción de los reales, cosa que termina en el momento en el que enuncian Supremo. Después se habla de funciones. Aquí la clásica es que las universidades también enseñan trigonometría, como una forma de expandir un poco lo que conocen de funciones del colegio. Aquí más o menos es donde están. Eh, y de aquí para allá, lo último es, ya estamos construyendo el cálculo porque necesitas los reales y necesitas las funciones sobre los reales para construir lo que son las derivadas. Y ese es todo el punto, ¿no es cierto? Ahora, eh, a un nivel un poco más micro, eh, claro, a un nivel un poco más micro, aquí tenemos el Supremo, que nos ayuda por la idea de, escucha, en realidad por algo que estoy a punto de explicar, nos ayuda a construir ciertos números que sirven, como de lo contrario habrían ciertas funciones importantes que no tendrían límite. O sea, el Supremo tiene ese objetivo, que es el de hacer eh, rigurosa en realidad, la existencia de ciertos límites. Ya. Sí, porfa, no spameen tanto en el chat porque yo eventualmente voy a leer dudas en esos comentarios, entonces, como que los tengo aquí al lado, pero si yo me distraigo no me imagino a alguien que no entiende la materia todavía. Así que démosle. Bueno, Supremo ayuda para construir ciertos reales y tiene que existir aquel número real que es límite de algo para construir ciertos límites. Y los límites son son aquello sobre lo que se sienta después cuando lo estudian la idea de las derivadas. Entonces, tómenselo como algo, como una, claro, más que como algo que como que está al frente suyo todo el rato, es algo que está al lado. Esto es como una condición necesaria. Necesaria. Es un poquito incómodo enseñarlo porque precisamente por eso, como que no es tan tangible, pero la puedo más o menos explicar y eso nos guía un poquito más hacia el problema que vamos a hacer. Es que el Supremo, y me encanta hacer este dibujo porque es uno que hice hace unos cuantos meses, tiene formas, tiene equivalencias. Por ejemplo, acá voy a poner el teorema de las sucesiones monótonas. Eh, monótonas. En matemática esto no es cualquier cosa. En matemática cosas como estas son súper importantes porque significan que si bien el Supremo nosotros elegimos que tenga calidad de axioma, es equivalente a esto. Entonces,
tiene el mismo estatus, tiene el mismo poder para demostrar lo que sea que el Supremo. Cosas como este teorema que lo voy a poner como que es un poquito más intuitivo, ¿sí? Eh, Intuitivo en el sentido de que, perdón, ya, ahí, sí, ya. Intuitivo en el sentido de que es algo que más o menos entendemos, ¿no? Como que si es que tienes números que suben un poquito, que suben paso a paso, sucesión que crece, eh, claro, una sucesión, ¿no es cierto? Una serie de puntos que crecen, pero tú sabes que no va a pasar no va a pasar de un cierto límite, entonces esa sucesión debe converger, debe tender a algo. Eso es lo que dice el teorema de las sucesiones monótonas con ese nombre, y el hecho de que es equivalente al supremo significa que es consecuencia de él. Eh, y eso no es cualquier cosa. Eh, en el fondo es como cuando hablaban de esto de construir los racionales, ¿no es cierto? Esto es un número racional. Esto es otro número racional. Voy a ponerlos como separados por slash. Ya. Esto es otro número racional. Y así, son todos racionales, ¿no es cierto? Esta es una sucesión que es creciente. Pero si es que se entiende más o menos el patrón, o sea, no me acuerdo muy bien de tantos más dígitos, pero si se entiende el patrón, a lo que estoy tendiendo es a esta cosa que se llama raíz de 2, que no hemos garantizado que existe. Pero si es que tú asumes como axioma el teorema de las sucesiones monótonas, si tú dices como eso se cumple, eh, sí, es el mismo. Significa sucesión monótona, o sea, sucesión creciente y acotada es convergente. Eso es lo que dice. Eh, Como que si crece y no crece para siempre, entonces se detiene en algún lugar. O sea, bueno, converge, ¿no? No necesariamente se detiene. Pero bueno, aquí tienes una sucesión de números que crecen, pero no crecen para siempre porque están acotados por, qué sé yo, 2. Por lo tanto, debe ser convergente a un real. Esto es, bajo esta construcción alternativa de los reales, esto es por construcción su límite. Eh, y ya que la asociación es convergente, entonces esto es un real y por eso construimos los irracionales como límites de sucesiones monótonas convergentes. O sea, claro, sucesiones monótonas que por axioma convergen. Esa es una forma alternativa de verlo, en vez de... Claro, es una forma alternativa de verlo que no requiere axioma del supremo. Si es que tú en un mundo paralelo, en una civilización alienígena, asumes esto y demuestras esto, en vez de al revés, que es lo que estamos haciendo. Eh, Ahora, dudas. Sí, de ahí voy a explicar un poquito esto. No hay problema cuando el supremo es parte del conjunto. No hay problema. Lo que eso significa, o sea, lo que eso significa es que es máximo. No significa más que eso. Eh, Si digo por axioma del supremo existe el ínfimo, ya que es... Espérate. Eh, Camila está hablando del problema que estamos a punto de resolver. Sí, todavía no voy a eso, pero la respuesta corta es no. Pero no es tan directo tampoco. No es por propiedad, el límite no debería ser, pero... Sí, o sea, lo que ustedes están haciendo, ustedes tienen, y esto está bien, ¿sí? Tienen la cabeza en axioma del supremo, como diciendo, esto de aquí no es una sucesión, ustedes lo ven como un conjunto de números cuyo supremo es raíz de 2. Pero yo les estoy diciendo, no, estamos en un universo alternativo donde lo que hicimos no fue eh, asumir que el supremo se cumple y con ello demostrar esto, sino que estamos haciendo esto. Estamos asumiendo que toda sucesión de puntos que crecen pero no para siempre converge. Y con ello, o sea, no estoy demostrando el supremo realmente. Eso es mucho más largo. Pero estamos como construyendo el supremo, digamos. Eh, y lo que estoy haciendo es decir, esto es A sub 1, esto es A sub 2, esto es A sub 3, y así notar que es creciente
acotada. Por lo tanto, esta cosa tiene que ser, tiene que ser convergente. Bajo el axioma que estamos tomando en este sistema. Y por lo tanto su límite en este mundo alternativo le vamos a llamar raíz de 2. Y ese, claro, si que ustedes hacen la construcción mediante supremo, les va a dar lo mismo. De hecho, en la guía hay un problema parecido que les construye raíz de 2 mediante supremo. Pero ya digo, puede que se haya enredado un poco lo que estaba recién diciendo. Ah, sí, como es en general el teorema de las sucesiones monótonas, dice que si esta sucesión es creciente y esta sucesión es acotada, entonces es convergente. Claro, aquí me inventé una serie de números que crece, pero no crece para siempre, por lo tanto, claro, por lo tanto, debe ser convergente. Ahora, monótono significa creciente o decreciente, ¿sí? Sí. No, o sea, depende del autor, pero digamos, es que mantiene su... Un momento, ahí. Que mantiene su monotonía. O sea, si crece, crece todo el rato, si decrece, decrece todo el rato. Sí, converger es tender a un punto en particular. Bueno, para cerrar un poco lo que quería decir con este pequeño comentario, ¿sí? Para no estar tanto tiempo en esto, lo que quería decir es que el supremo será un axioma poco intuitivo, pero tiene consecuencias que sí lo son. Nosotros quisiéramos que si es que tú tienes una sucesión de puntos reales que crece, pero está acotada, nosotros quisiéramos esto. Esto es algo que la intuición nos dice. Sin embargo, eso no pasa en los racionales. Si es que tú te limitas solo a los racionales, y esto piénsalo un rato. Si me limito a los puros racionales, esta sucesión no es convergente, porque no existe un racional al que tienda. Aquello a lo que tiende no es racional. Por eso es que tienes que ampliar tu conjunto para que propiedades como estas se cumplan. Para que se cumplan propiedades tan intuitivas como este teorema, como el teorema de las sucesiones monótonas. Y el supremo, bueno, es otra forma nomás, es otra forma de verlo. Y son equivalentes. O sea, si es que ustedes si ven esto como un conjunto que tiene supremo, versus si es que lo ven como una sucesión, están usando dos formas equivalentes o sea, están viendo el mismo hecho mediante dos formas equivalentes. Y por eso, y antes de dejar espacio un poco para dudas de lo que acabo de decir, por eso quería partir con este problema, que es una forma equivalente del axioma del supremo. Bueno, el axioma del supremo, lo recapitulo. El axioma del supremo dice que si A es no vacío, conjunto, y acotado superiormente, que voy a escribir aquí una vez. Acotado superiormente es lo mismo que decir que existe alguien cota superior de A. Ser cota superior de A significa que es mayor o igual a todos los elementos del conjunto. Entonces, este es el axioma del supremo, dice que A posee supremo. Un momentito. A posee supremo. Ya. Sí, eso como breve recapitulación. Y lo que vamos a demostrar que es equivalente, que parece simple,
Precisamente por eso es que es tan difícil. Por demostrar que el axioma del supremo es equivalente a el hecho de que si A, voy a decir, sí, si A es no vacío y acotado inferiormente, entonces posee ínfimo. Acotado inferiormente, entonces posee ínfimo. O sea, es el simétrico del supremo. Y lo que dice, claro, lo que dice en el fondo es lo mismo, solo que para el otro lado. Y el hecho de que es equivalente significa que una civilización alienígena, entre comillas, podría haber elegido este como su axioma y el supremo como un teorema. Antes de partir, ¿dudas con esto y con lo que acabo de hacer? ¿Alguna duda conceptual para que no sea como chino lo que estoy a punto de hacer? Mm, ok, ok. O sea, ya, sí. Pequeña aclaración. Si ya es chino lo que estoy haciendo, díganmelo. Puedo, puedo recapitular o puedo ir un poquito más lento. Eh, ya, ok. Eh, ya, perfecto. Siempre fue chino. Pucha, partí mal. Eh, bueno, hagamos esta demostración de esta pequeña propiedad. ¿Quieren que demos tiempo? Ya que solemos hacerlo. Ya, demos tiempo. 5 minutos, 18:30, seguimos. Créanme, les va a servir. Recibo dudas mientras tanto, respondo dudas de antes o alguna duda más conceptual. No hay problema. Subo un poco, perfecto. Me imagino que ahí para poner el axioma del supremo. De nada. Preguntas, cualquier cosa me dicen. Si un intervalo tiene máximo o mínimo, este puede ser también el supremo o ínfimo. Sí, de hecho se puede demostrar eso, sí. Como si es que si tiene máximo, tiene supremo. Al revés, no necesariamente, pero sí, si tiene máximo, tiene supremo. Lo mismo con el mínimo. Espera. Corresponde. eh, espérate. Correspondería. Sí, valen lo mismo. Correspondería a un límite. Es que, ¿a qué te refieres con que corresponda a un límite? Esa es mi pregunta. Por ejemplo, en el caso anterior, raíz de 2 era el límite y el supremo. O sea, mm, o sea, mm, es que hay que tener cuidado con qué es lo que pasa cuando hacemos eso, porque sí, es que no existe como... Aquí estamos hablando de conjuntos como cosas mucho más desligadas de lo que son las sucesiones. Ahora, lo que es cierto, que es que eso también como que es un punto importante. Si tú tienes un conjunto,
lo voy a poner como un intervalo. B es supremo. Voy a decir que el conjunto se llama A. Y B va a ser el supremo de A. Este conjunto puede ser, o sea, puede haber muchas sucesiones posibles que se te ocurran dentro de, como que toman términos en este intervalo. Digamos, el ejemplo más trivial son puras sucesiones constantes todo el rato. Pero B, al ser supremo de A, como que sirve decir que B es el supremo de alguna sucesión. O sea, perdón, B es el límite de xn para algún xn. O sea, no toda cota superior es límite de alguna sucesión dentro del conjunto, pero en el supremo sí. Para alguna sucesión xn. No sé si es que esa era precisamente la pregunta, pero como que está ese... Sí, ya, buena. Buena. ¿Cómo va el problema? Mal. No, sí, esta es una propiedad engañosa porque se ve... Ya, si quiero justificar ínfimo, ¿debo hacer algún paso del axioma del supremo a ínfimo o es directo? Ah, en el control sí, en el control dale. En el control lo puedes usar esta equivalencia sin ningún problema. Lo que estamos haciendo ahora es demostrarla. No sé cómo relacionar, sí, es buena con que sea claro. Ojo, quizás están queriendo probar cosas. No, sí, este es un ejercicio de formalidad en gran parte. Sí. Eh, pero quizás estén tratando de hacer algo que no tiene, no necesariamente el mismo conjunto que está acotado superiormente y por lo tanto tiene supremo, no necesariamente es ese mismo conjunto el que tiene ínfimo. Tengan cuidado. O sea, no necesariamente si ya tiene supremo entonces tiene ínfimo. Claro, tú tienes que dar un conjunto que es acotado inferiormente y no necesariamente ese mismo es acotado superiormente. Tú tienes que quizá inventar otro conjunto a partir de él, el cual sí tiene, el cual sí esté acotado superiormente. Esa es como la clave. Tiempo. Démosle. Veamos. Bueno, es una equivalencia, por lo tanto tengo que demostrar dos direcciones, pero son súper parecidas, así que voy a probar una y la otra queda como ejercicio. Ya. Entonces voy a hacer esto. ¿Sí? Solo para recalcarlo, voy a asumir, o sea, asumo el axioma del supremo y quiero probar la propiedad. Quiero probar la propiedad. Bueno, tengo que darme un conjunto no vacío acotado inferiormente, ¿cierto? Y probar de alguna forma que posee ínfimo. Entonces, sea A no vacío acotado inferiormente. Inferiormente. Voy a bajar un poquito. Inferiormente. Bueno, quiero encontrarle un ínfimo a este conjunto. ¿Y cómo uso los datos? Bueno, acotado inferiormente, al tiro que no me sirve mucho esa frase por sí sola, entonces la voy a traducir en que existe un m, número real, tal que m es menor o igual, o sea, m es cota inferior de a, por lo tanto m es menor o igual a para todo a-n. Ok, ¿cómo le saco una cota superior a a? Y de aquí viene algo que más o menos decían, sí, algo que más o menos decían en el chat. Yo puedo convertir esto como, quiero inventarme un mayor igual. Y de hecho hay muchas, esa no es la única forma de hacerlo, pero hay una.
o sea, es una interesante, que es que voy a multiplicar por menos 1. Y es lo que obtengo, menos m, es mayor o igual que menos a, para todo a en a. Bueno, esa es una forma equivalente. Eh, pero entonces, bueno, obtengo menos m como el número que acota algo, pero no es el mismo conjunto a, no es el mismo. O sea, si defino menos a como el conjunto de todos los opuestos de elementos de a, ¿cierto? Entonces, bueno, el hecho de que, el hecho de que se cumpla esto significa que el menos m es cota superior de menos a. Sí, mira, ahora que lo dicen, no sé si es que esto está en el apunte. Eh, tengo entendido que está así como mencionado un poco, pero no. Sí, no, creo que está. Pero sí, como que nadie lo toca mucho. Pero bueno, definí este conjunto y le encontré una cota superior. ¿Sí? Eh, ¿Qué hago con esto? ¿Qué me deja concluir esto? O sea, en realidad, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? Como, ¿de qué me sirve esto? Me acerca en el sentido de que tengo una cota superior, pero ¿qué tengo? ¿Qué estoy asumiendo? ¿Dónde conviene ir a partir de acá? Existe el supremo de... Buena. Existe el supremo de menos a. Ya. ¿Por qué? Porque menos a tiene que cumplir dos cosas. O sea, al tiro, esto significa que menos a es acotado superiormente. Acotado superiormente. Estoy ocupado. Superiormente. Ya. A ver, no puedo. Ya. Sí. Nada, pero en un rato más se va a poder, así que ahí está. Bueno, y claramente, como lo están diciendo en el chat, eh, claramente, bueno, si A es no vacío, entonces menos A tampoco. O sea, menos A también es no vacío. Por lo tanto, supremo. Sí, por lo tanto, el supremo me dice que existe S supremo de menos A. ¿Sí? Ok, nos estamos acercando. ¿Sí? ¿Cómo llego de aquí al ínfimo de A? Aquí ya vamos así como a materia más control, porque requiere notar ciertas cosas del supremo. Esa es la razón por la que elegí este problema. ¿Qué hago a partir de acá? Existiría un M menor que todos los elementos en A. Espera. Sí, Antonio dice, existe un M menor que todos los elementos en A. Es que eso existe, porque es el... Sabemos que A, el A que nos dimos, está acotado inferiormente. O sea, asumo que A es acotado inferiormente, entonces aquí lo tengo, ¿cierto? S es menor que menos M. Tiene pinta que no, pero lo podemos hacer. Como M es cota superior es menor o igual al... Perdón, como menos M es cota superior menor o igual... Ya, sí. Ya, creo que sé más o menos para dónde van. Sí. Bueno,
Eh, claro, para dónde van es dos cosas, ¿no? Eh, S es menor, bueno, menor o igual al ser cota superior mínima. S es menor o igual que el menos M, porque es cota superior mínima. ¿Sí? Sí, para allá vamos. Así. S es menor o igual que menos M, por lo tanto es cota inferior mínima, y eso lo que significa es que menos S, y eso es a lo que están llegando, es mayor o igual que M. Eh, para todo, o sea, esto fue un M cota superior arbitraria, entonces para todo, M cota inferior de A. Eh, de, sí, de A. ¿Sí? Eso lo extraje a partir del hecho de que es, ya, ¿por qué S es menor o igual que M? Ah, porque es la cota superior, porque es la cota superior mínima. O sea, en realidad, de hecho, yo no lo hubiera explicado así, pero la idea de esto es... espera. Sí, es que yo me quería ir por otro argumento, por eso estoy, por eso estoy como... Menos M es una cota superior de A. Eso lo habíamos establecido acá, ¿sí? Eh, menos M lo habíamos construido como, o sea, habíamos llegado a que él era cota superior de menos A, perdón, y como él tiene supremo, existe ese S, que es el supremo, que es la cota superior mínima, por lo tanto es menor que todas las otras cotas superiores. Ahora, hay un poquito de agujeros en este argumento. Yo creo que eso es lo que confunde un poco. Eh, entonces lo voy a reescribir y lo voy a hacer un poquito distinto. Y eso les da un poco, o sea, la idea es que eso les dé un poquito el consejo, digamos, para trabajar en Supremo en un control o algo así. Eh, voy a poner esto, no sé si borrarlo, la verdad. Yo creo que lo voy a poner entre paréntesis, ¿sí? No es lo que, no es, o sea, es un argumento válido, pero tiene su problemita, entonces vamos a rehacerlo. Bueno, el Supremo cumple dos cosas, ¿sí? Cumple dos cosas. O sea, S es cota superior, eh, cota superior. Lo que eso significa es que es mayor o igual que todos los elementos del conjunto. Ujú. Sí, nos estamos confundiendo. Menos M es cota superior de menos A, no de A. Eh, pensemos por la definición de supremo, cualquier cota inferior. Sí, sí, por ahí es que de ahí viene. Eh, sí, permítame seguir un poco y lo arreglamos un poco. Ya. El supremo cumple dos cosas, ¿sí? Es que es cota superior, o sea, es mayor que... Ya, voy a ponerlo un poquito menos, voy a ponerlo menos confuso todavía. Es mayor que todos los B para todo B en menos A. Sí, eso es lo que significa ser cota superior de menos A. Es mayor que todos los elementos de menos A. Bueno, y que B esté en menos A significa que B es menos alguien de A. Pero es más todavía, no solo es eso. Y aquí es donde si es que están resolviendo un problema de supremo y sienten que les falta algo, probablemente es este segundo punto. S menos epsilon, eso es lo que, esencialmente eso es lo que está acá, eh, no es cota superior de A. Bueno, de menos A porque estamos en eso. Sí.
Si yo retrocedo un poquito, ya no... Claro, si yo retrocedo un poco, ya no soy cota superior. Eso es lo que significa ser cota superior mínima. Voy a bajar un poco y escribir eso. Cota superior mínima. Ya. Entonces, sí, o sea, técnicamente esto es para todo epsilon positivo. Entonces, vamos a probar, o sea, bueno, no, hagámonos este dibujo, ¿no es cierto? No, en realidad no, mejor, creo que mejor no me hago este dibujo. No, sí, ya, hagámonos el dibujo, pero hagámoslo de una forma sencilla. Aquí está el 0, aquí está el A. Si aquí tengo el A, que es acotado inferiormente, entonces aquí tengo un M. Acá, lo que tengo acá es el menos A. Entonces acá tengo el menos M, y es que es cota superior de A. Ahora, eso nos pasamos al mundo de los positivos, entre comillas, y lo que eso significa es que existe un S acá, que es el supremo. Y lo que queremos probar es que este que está acá, sí, lo que queremos probar es que este número que está acá, que es menos S, queremos probar que ese es el ínfimo de A, porque queríamos probar que A tiene ínfimo. Entonces, es eso lo que tenemos que hacer es encontrarle el ínfimo. Entonces, probaremos, ¿no es cierto? Probaremos que menos S es ínfimo de A. Con eso concluye la demostración, porque tenemos que encontrarle el ínfimo. Bueno, eso significa dos cosas. ¿Sí? Voy a poner acá el paréntesis. Significa lo mismo que el supremo, pero para el otro lado. Significa que menos S es cota inferior, como en que es menor o igual que todos los elementos del conjunto, para todo A en A, y que menos S, si yo avanzo un poco, ya no. No se sabe que A es negativo, esto es un dibujito nomás, ¿sí? Es solo un dibujito para poder un poquito ilustrar más o menos lo que estamos haciendo. Ya, ok. Queremos probar esas dos cosas. Y las tenemos que probar a partir del hecho de que S sin el menos es un supremo. Entonces, queremos probar dos cosas. Voy a llamarles 1 y 2. Bueno, y la 1 dice, bueno, es que probar que es la mayor de las cotas inferiores es esto. Es probar que si tú te avanzas un poquito para adelante, entonces ya no tienes una cota inferior. Espera. ¿Cuándo se utiliza el epsilon? O sea, tenemos que probar que esto ocurre para todo epsilon positivo. Entonces vamos a suponer un epsilon arbitrario y vamos a decir, ya, ok, por tal razón, menos S más epsilon no puede ser cota inferior. Pero, ok. Uno, quisiera probar esto, ¿sí? Bueno, lo voy a hacer a partir como voy a hacer en el fondo la misma reflexión al revés, ¿no? S es supremo. O sea, al ser supremo de menos A, porque esa es su construcción, cumple que es mayor o igual que todos los elementos del conjunto.
Entonces, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Eso es equivalente al... eso es lo mismo que decir que menos S es menor o igual que todos los A. Así que tenemos 1. Ahora la otra. 2. Bueno, probamos la primera propiedad a partir de la primera propiedad del supremo. Entonces nos gustaría, ojalá, la segunda propiedad que tiene el epsilon depende de la segunda propiedad del supremo. Bueno, sabemos... va a ser fijo. En realidad va a aparecer aquí. Sabemos que para epsilon arbitrario, bueno, para epsilon positivo, ¿sí? Arbitrario, y aquí está, lo vamos a fijar por el resto del problema. ¿Sí? Sabemos que para epsilon positivo arbitrario se cumple que S menos epsilon, bueno, aquí tenemos que, tenemos que no confundir con las reflexiones, ¿no? S era el supremo de menos A. Entonces S menos epsilon no es cota superior de menos A, que será el conjunto. Bueno, ¿qué significa no ser cota superior? Significa que existe un B, que de hecho al ser elemento de menos A es menos alguien, ¿sí? Existe un B en menos A, tal que, voy a bajar un poquito más, S menos epsilon, sí, cualquier cosa. S menos epsilon significa avanzar a la izquierda. Significa, si yo me tiro un poquito más para acá, que epsilon es positivo. Entonces, si a ese le quito un poquito, significa que ya no eres cota superior. Es la cota superior mínima. Y lo que queremos probar en realidad es lo opuesto. O sea, si yo avanzo desde menos S para adelante, epsilon, queremos probar esto. O sea, que si yo avanzo de menos S para adelante, entonces ya no tengo una cota inferior. Ok. Entonces, S menos epsilon no era cota superior de A. Esto significa que existe un elemento en menos A con con que B es estrictamente mayor que S menos epsilon. ¿Sí? O sea, no ser cota superior significa que existe alguien mayor en el conjunto. Entonces, eso es lo que significa esto que está acá. Antes de terminar la demostración, se argumentaba con la densidad. No necesariamente, cuidado, el menos A no necesariamente, yo lo dibujé como intervalo, pero no tiene por qué ser intervalo. No necesariamente tu menos A, o sea, tu A en realidad, no necesariamente él mismo es un conjunto denso. Entonces no puedo llegar a invocar un elemento entre medio. Ahora, el hecho de que S menos epsilon no sea cota superior es por construcción de S. El supremo cumple, vuelvo para arriba, el supremo cumple esas dos propiedades. Cumple la primera propiedad de que es cota superior y cumple la segunda propiedad de que es superior mínima, en el sentido que si yo retrocedo un poquito, ya no soy cota superior. No necesariamente es un elemento perteneciente al conjunto. ¿Sí? No sé si me explico con eso. El último paso, volvamos al último paso. Lo que estoy usando, o sea, esto que está acá, es la segunda propiedad de supremo. ¿Sí? Es la segunda propiedad del hecho de que ese sea supremo. ¿Sí? Ser supremo significa lo que usé en la propiedad 1, que es cota superior, que es mayor que todos los menos A.
Y en la 2 estoy usando que si yo retrocedo un poquito, ya no hay alguien dentro del conjunto menos A que es mayor que mi S. Por lo tanto, ya no es una cota superior de menos A. ¿Eso? Lo puedo repetir. Igual es enredado esto entre los menos A y los A. Ese sí es que lo repita o que lo... Eh, ya, buena. Ya, de nada, de nada. Pero eso. Eh, entonces, bueno, como B es un elemento de menos A, yo lo puedo escribir de esta forma. Yo lo puedo escribir como menos A es mayor que S menos epsilon. ¿Cuál es la meta? ¿Sí? Para saber lo que estamos a punto de hacer. La meta es probar que si yo me paro en menos S y avanzo epsilon, eso ya no es cota inferior, como el que hay alguien del conjunto más pequeño. ¿Sí? A ver, por suerte, si lo miramos así bien de cerca, por suerte es lo mismo. Si yo multiplico por menos 1, yo tengo que A es menor que S menos epsilon. Y recuerden que A, este A que declaramos aquí, A es un elemento de A. Ahí está. Espera. Está al revés el símbolo en la... A es menor. No, de hecho no. Porque no, es cierto que es menos S más epsilon. Eh, sí, hay confusión de signos, ¿sí? Queremos probar... Espera. Que no es... Sí. Ahí está. Que no es... O sea, aquí multipliqué por menos 1 y ahí me equivoqué. ¿Sí? Aquí es menos S más epsilon. Y la meta era probar que si yo... Como lo que está acá, ¿no es cierto? Lo que está acá, que es probar que S menos epsilon... O sea, que menos S, perdón, más epsilon no es cota inferior. O sea, existe un elemento de A que es más chico que menos S más epsilon. Ahí sí, ¿no es cierto? Claro, el A no siendo, perdón, el menos S más epsilon no siendo cota inferior significa, claro, significa eso, significa... eh, por lo tanto, eso significa que menos S más epsilon no es cota inferior. Cuidado, no... Ojo, A está acotado inferiormente por hipótesis. Yo estoy suponiendo un conjunto no vacío acotado inferiormente y quiero encontrarle ínfimo. De hecho, necesito esa cota inferior para poder construir el S en un principio. De ahí voy a recapitular esto. S menos epsilon no es cota inferior. Y como esto es... como epsilon era arbitrario, menos S es ínfimo. Por lo tanto, y eso finalmente A posee ínfimo. Ya. Sí, voy a recapitular algunas cosas de lo que acabamos de hacer, sí.
Vale, aquí está. Ya. Quería probar que si yo me tomo un conjunto que está acotado inferiormente, que no es vacío, entonces tiene que tener ínfimo, ¿no es cierto? Si yo o sea, es como el supremo, pero para el otro lado. ¿Sí? Entonces, del hecho de que está acotado inferiormente, yo deduje que existe una cota inferior. O sea, existe alguien que es más chico que todos los elementos del conjunto. De lo contrario, no puedo hacer lo que estoy a punto de hacer. Como tiene que ser mi hipótesis, porque quiero probar que eso se cumple para todos los acotados inferiormente. Entonces, tengo esa cota inferior. Y con eso me construyo este conjunto. O sea, definí este conjunto que es el reflejo el reflejo de A en la recta real. Porque me conviene, ¿no es cierto? Porque yo me armé yo dije, bueno, si es que tengo una cota inferior, entonces, perdón, multiplico por -1 y obtengo una cota superior de algo. Una cota superior, pero de puros conjuntos que están formados por opuestos de A. Entonces definí este conjunto y obtengo la misma afirmación esencialmente que está acá. Sí, la misma afirmación que está acá, que dice que menos m entonces es cota superior del conjunto menos a. ¿Ya? Bla, 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 no es vacío, entonces existe un supremo. O sea, existe el supremo de este conjunto menos a al que yo le acabo de encontrar una cota superior. Claro, yo le acabo de encontrar una cota superior al menos a, y por lo tanto quisiera, y aquí me hago el dibujito que está abajo, voy a saltar un poco. Claro, yo me vine para acá, al menos a, y le encontré el supremo. Entonces quisiera con este supremo volver, volver y decir, ok, su opuesto debería ser el ínfimo que estamos buscando, porque estamos buscando un ínfimo. Queremos probar que A tiene ínfimo, no supremo. ¿Sí? Eh, espera, de ahí voy a responder la pregunta de Ramiro en un momento. Sí, podía asumir que era acotado inferiormente, porque lo que significa es una implicancia, ¿sí? Que todo subconjunto que es acotado inferiormente y que no es vacío, tiene que tener ínfimo. No todo subconjunto tiene ínfimo, tengo que asumir que es acotado inferiormente. De la misma forma que no todo subconjunto de los reales tiene supremo. Como si se extiende hasta el infinito, entonces no hay nada que probar en realidad porque no tiene supremo. Y eso. Espera, ¿Puedo hacer espera. una consulta? Perdón, sí, dime. Es que todavía como que no me queda muy claro por qué utilizaste menos A y no el A. Porque el dibujo que hice es un poquito engañoso. Menos A, me voy a ir un poco a un lado. Voy a hacer algo inédito en mis tutorías, que es salirme de los límites de lo que está pasando, pero aquí está. Eh, aquí tengo A. Yo solo sé que es acotado inferiormente. Entonces, bien podría extenderse hasta el infinito. No puedo construirle el supremo necesariamente. Por eso no podemos asegurar nada con respecto a la existencia de esto. Nosotros solo Mm. queremos probar la existencia de su ínfimo. Claro, y por eso decimos, pero ¿quién sí es acotado superiormente? Bueno, él. Ahí se... Ah, ya ahora lo puedo ver. Ya. Ahí está. Muchas gracias. Eh, ¿Por qué se asume que A es menor que cero? No lo estoy asumiendo, solo lo hice para hacer el dibujo nomás. Sí, este material es la tutoría de los dos relojes.
De hecho, yo hice la guía. La proposición exacto sería si un subconjunto es no vacío, ojo, y acotado inferiormente, entonces tiene ínfimo. Eso es lo que estamos queriendo probar en todo este punto. Por si acaso, esa guía no la hice solo, por si participé en el hacerlo, pero no la hice solo. Que es acotado inferiormente, ¿qué más le falta para tener ínfimo? Ser no vacío, nada más que eso. De la misma forma en como un subconjunto que es acotado superiormente y es no vacío, tiene supremo, y gratis, ¿no es cierto? Eso es lo que significa el axioma del supremo. Bueno, ¿en qué estaba? No me bastaría mostrar lo que hiciste con el opuesto del conjunto. Es que para probar que existe un elemento menor que A. Lo que pasa es que el hecho de que exista un elemento menor, espérate, menor que A. No, pues, que si la cota superior de A, que está acá, o sea, esto que está aquí, yo le encontré una cota superior, pero eso era implicado por el hecho de que era acotado inferiormente. O sea, esa cota superior no la saqué gratis, la saqué a partir del hecho de que A era acotado inferiormente. Entonces no siempre la puedes hacer. Por lo tanto, no siempre puedes probar el hecho de que A tiene ínfimo. Es un supuesto dentro de esta demostración. Sí, por eso. Si demuestran en el examen que A es distinto a vacío, sí se puede. O sea, en su vida la pueden usar. Sí, lo pueden usar. Aquí lo estamos probando nomás, pero porque quise hacer un poco esta demostración porque sabía que había un poco de problemas conceptuales de fondo detrás de eso. Pero sí, en la vida ustedes pueden usar esta propiedad. Bueno. O sea, a partir de la cota superior, o sea, perdón, a partir de la cota inferior, yo extraje una cota superior de alguien, de otro conjunto, que no es A, es menos A. Por lo tanto, le saqué una cota superior. Y eso es lo que me dice entonces, bueno, pues, sumado al hecho de que es distinto de vacío, le encontré un supremo. Le encontré un supremo a menos A. Uh-huh. Y haberle encontrado un supremo a menos A, queremos decir, bueno, quisiera yo demostrar que el opuesto de ese supremo es el ínfimo que estoy buscando. Que eso es cosa que no es tan obvia, la verdad. Bueno, y aquí hice una pequeña recapitulación. ¿Qué es lo que significa que este S sea el supremo? Significa que, uno, cumple el hecho de que es cota superior, y dos, cualquier número menor que él, si yo le quito un poco, ya no es cota superior, era la mínima. Era la menor que existía. Esas son las dos propiedades fundamentales que cumple el supremo. Y ahí dijimos ya, ok, entonces si quiero probar algo del ínfimo, aquí voy a bajar un poquito más. Si quiero probar algo sobre el ínfimo, tengo que probar las dos cosas, pero al revés. Repito, A es acotado inferiormente por hipótesis. A partir del... Voy a hacerlo así, sí. El esquema es este. A acotado inferiormente implica que menos A, esto es como el macro de lo que estamos haciendo, es acotado superiormente. Acotado superiormente. Bueno, y eso sumado al hecho de que es distinto de vacío, nos construye ese. Implica la existencia de ese, que es el supremo. Pero ojo, de menos A. ¿Sí?
Y después, y después probamos, a través de a través de otro par de propiedades, probamos que el menos S es ínfimo. Ya. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Sí, dime? Es que yo también tengo esa confusión porque pensé que estábamos probando la equivalencia y solo asumiendo que el axioma es el supremo. Por eso no sabía tampoco si se podía ocupar que era acotado inferiormente. Es que estamos asumiendo el axioma del supremo. O sea, ya, creo que entiendo ahí la confusión. Porque lo que estamos probando O aquí sea, sería la implicancia, ¿no? Que posee estamos, ínfimo. es que estamos probando la implicancia supremo, implica lo del ínfimo. Ya. Eh, Ya, pero lo otro del ínfimo, lo otro que venía acompañado del ínfimo, lo asumo. es que, porque todas estas cosas que están acá, si nosotros como que hacemos zoom, esto que está acá, zoom, esto que está acá es una implicancia. Es A acotado inferiormente, ya, y no vacío, bla, 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 implica que existe su ínfimo. Entonces, lo que estamos haciendo es asumir esto, y con ello, con esto asumido como dato, que de hecho lo ocupamos aquí, ¿Sí? con esto queremos probar esta implicancia, pero para probar una implicancia no tenemos que demostrar que esta cosa se cumple. Asumimos esto y con la Ah, ayuda de nuestra, ahí está, con la ayuda de lo que sí, estaba sí, sí. antes, queremos hacer esto. Ah, lo entiendo. Eso era. Gracias. Entiendo la confusión, si yo, o sea, no sé, la pauta de esto la hice hace mucho tiempo, y también es confusa. Tengo entendido que se asumió el axioma del supremo, tomamos un conjunto de distintos vacíos en base a ese conjunto. Exacto. Es lo que, sí, bueno, es lo que dice Nacho. Eh, ya. Eh, perfecto. Sí, ya, ok. Eh, entonces, claro, para probar el hecho de que es ínfimo tenemos que probar dos cosas, que son el hecho de que es cota inferior y el hecho de que si yo avanzo un poquito ya no es cota inferior. Y eso es lo que hicimos en estos dos pasitos de acá. Que en el fondo es tomar desigualdades y multiplicarlas por -1, porque eso es todo lo que hicimos para armar -1. Eh, ya digo, no voy a... como, no sé si adentrarme ya así como en los detalles de nuevo de lo que estábamos haciendo, pero eso a grandes rasgos es lo que acabamos de hacer. Eh, o sea, eso es probar la implicancia. O sea, partí de sea A distinto de vacío acotado inferiormente, y mi última línea es el hecho de que posee ínfimo. Les propondría que para entenderlo mejor hiciéramos el recíproco, pero siento que es más confuso todavía. Eh, sí, es más confuso todavía porque tienen que asumir algo que no es el supremo y comillas, demostrar el supremo. Eh, pero depende, sí, lo voy a dejar aquí propuesto. Eh, el recíproco aquí lo voy a dejar propuesto. En todo caso, ya se dieron cuenta de de lo mucho que aprendimos de esto, no era un ejercicio fácil. Eh, entonces les recomiendo, particularmente más que los otros problemas que voy a dejar propuestos en esta tutoría, al tiro explico eso. Más que los otros problemas, les recomiendo mucho esto. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí como, de verdad, muy háganlo. Eh, porque solo como guía, van a tener que asumir esto, de que todo
de que todo no vacío acotado, bueno, de que todo no vacío acotado inferiormente tiene ínfimo, y van a tener que demostrar el supremo, entonces van a tener que darse un conjunto no vacío acotado superiormente. Es lo mismo, pero merece la pena escribirlo. Ya, eso. Vuelvo a explicar lo del S menos epsilon, sí. Quería probar que si yo me pongo en menos S, que es mi candidato a ínfimo, y avanzo un poquito, entonces ya no tengo una cota inferior. Pero ¿yo qué es lo que sé? Lo que sé es que S es un supremo. O sea, que si yo me tomo de S y retrocedo un poco para cualquier epsilon, ¿sí? Si yo me tomo de S y retrocedo un poco, lo que obtengo no es una cota superior de menos A, porque S era el supremo, pero no de A, de menos A. Pero bueno, lo que eso significa en el fondo, o sea, lo que eso significa que es la minimalidad significa que existe un elemento de menos A que es mayor que S menos epsilon, para cualquier epsilon arbitrario. ¿Sí? Claro. O sea, si yo me tomo de S y retrocedo un poco, obtengo a alguien del conjunto que es mayor. ¿Sí? Pero B es un elemento de menos A, por lo tanto yo lo puedo reemplazar por es menos alguien. ¿Sí? Y ahí multiplicando por menos 1, digo, si yo me paro en menos S más epsilon, obtuve un elemento de A que es menor, que es más pequeño. Por lo tanto, esto que está aquí no es una cota superior para todo epsilon, entonces menos S tiene que ser la cota inferior máxima, porque ningún menos S más lo que sea ya no es cota inferior. Es cansador, es cansador. Ya, claro. ¿Por qué la meta? Eso es esencialmente lo que estamos haciendo. Queríamos probar que existe para alguna. Queremos probar que si yo me paro en ese y avanzo un poquito, entonces tengo un elemento de A que es más pequeño. O sea, ya no es cota inferior. En el punto 2 se podría... Sí. No, ya terminamos la P1, la estoy aclarando nomás. En el punto 2 se podría haber probado la existencia de otras cotas superiores mayores que S. Creo que sí, de hecho. Creo que, claro, o sea, tú dices, o sea, es que es un poquito va para... No, es que en realidad la existencia de otras cotas superiores mayores que S no es problema. Pero creo que siento que quizás lo que está, o la dirección en la que te está llevando lo que estás diciendo es esto, ¿no? Si supongo que si yo me pongo en S y avanzo un poquito, sigo siendo, es cota inferior, como por contradicción, ¿no es cierto? O sea, si supongo que menos S no es la cota inferior máxima, lo que eso significa es que si yo me pongo en S y avanzo epsilon, no es la misma P1 de la guía. Si me pongo en S y avanzo epsilon, soy menor que todos los A. Pero eso es un problema, porque eso significa que S menos epsilon es mayor que todos los A. O sea, es mayor que todos los menos A, perdón. Multiplique por menos 1. Por lo tanto, S no era supremo.
No era supremo de menos A porque encontré a alguien menor que también es cota superior. Ese es un camino alternativo, de hecho es el camino que tenía preparado. No era supremo porque, lo voy a poner igual porque estas son cosas súper peludas de explicar online. Encontré otra cota superior menor. ¿Eso es legal? Sí, eso es legal. O sea, te lleva a contradicción, por lo tanto, ese más epsilon no puede ser cota inferior, así que lo hiciste. Eso. Ya digo, revísenlo, intenten hacer el recíproco. Va a ser, cuanto menos, va a ser entretenido. Así que lo dejo ahí como un problema interesante. Bueno, pese a que no estoy en concordancia con los problemas de la guía, o sea, con la numeración de la guía, le voy a llamar pregunta 2. Voy a abandonar un poco el axioma del supremo. Voy a hablar de sucesiones. Un poco, ¿sí? Voy a hacer algo un poquito más relajante. Un poco, ojo, es un poco. No voy a ponerme a hacer problemas tan peludos porque estamos a principios de semana recién. No es todavía el tiempo de complicar los ejercicios. Un poco de cálculo de límites. No, sí, relajante entre comillas, pero al menos por lo menos no es una demostración así como, no sé. Es un poco así como tips y cosas que sí, que es importante tener en cuenta, pero no voy a demostrar así como es. No voy a hacer tanto epsilon. Ojo, por si acaso, para que no se confundan con la numeración. Estoy haciendo la misma guía, estoy haciendo algunos problemas de la misma guía, pero estoy en otro orden, por eso duden de cuando dice P2. ¿Sí? Voy a, más que una cosa de cálculo, voy a justificar algunas cosas, ¿no? Voy a detener la grabación un momento